Les habla su amigo, su servidor, el profesor Dylan Stein, y en esta ocasión tengo el gusto de explicar cómo se aplica el modelo de aprendizaje inverso Flipping Classroom en una actividad pedagógica que desarrollamos para un grupo de estudiantes del bachillerato en electrónica en el Instituto Profesional y Técnico Industrial de Agua Dulce, en cuanto al uso de instalación y configuración de alarmas contra robo en residencias y en locales comerciales. Sin más preámbulo, pues vamos a mostrarles cómo funciona el modelo. Los objetivos que perseguimos en este tutorial es sensibilizar al docente en el desarrollo de estrategias web 3.0, definir el término salón de clase invertido o Flipping Classroom. También se requiere explicar, destacar los usos, ventajas y desventajas y relevancia que tiene en su uso en la educación. Compartir algunas ideas y recursos para la puesta en marcha en práctica del Flipping Classroom en nuestros cursos. Queremos destacar que no hay honor más grande que el ser llamado a enseñar. Para enseñar a su discípulo, usted debe de hacerlo sentir orgulloso de lo que saben mientras les enseña lo que no saben. Es importante destacar que en tiempos atrás, en 1969, por ejemplo, los padres siempre exigían cierto grado de responsabilidad a los jóvenes y a los niños, pues aparentemente este rol se ha invertido y vemos que hoy día los padres le exigen a los docentes las calificaciones que ellos creen que sus estudiantes o sus acudidos deben tener. Quiere decir que los tiempos han cambiado y con eso también ha cambiado el rol del docente y el rol del estudiante. Estamos claros en que los modelos centrados en el profesor son los que en la actualidad predominan en las clases tradicionales, y ellos pues solamente se enfocan en transferir conocimientos por parte del profesor al alumno, y el alumno pues de manera pasiva se dedica poco tiempo entonces a lo que es el aprendizaje significativo, de tal manera de que su rol como guía se ve reducido. Sin embargo, cuando tenemos un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante se involucra de tal manera de que participa en la construcción activa del conocimiento. Tanto el alumno como el profesor trabajan juntos para evaluar y lograr un aprendizaje significativo. ¿Por qué es necesario un cambio? Precisamente es necesario porque desde tiempos inmemoriales, desde la Universidad de Alejandría, cuando fue fundada el primer sistema educativo formal, el docente era el que tenía todo el conocimiento, era el sabio, y los demás deberían captar las instrucciones y los conocimientos que él almacenaba como información, y que era el responsable de transmitirlo a los demás. Pareciera que este escenario no ha cambiado desde la revolución industrial hasta acá. Podemos ver en la imagen que la disposición de las bancas y la actitud de todos los niños respondiendo a la pregunta que haga el docente, pareciera que todos piensan, sienten y aprenden igual, mas sin embargo la realidad nos indica que no. Entonces, como esto no ha cambiado, teniendo un sistema educativo que en alguna manera tradicional tiende a que los estudiantes se aburran en clase, no enganchen con los conocimientos que los docentes tratan de transmitir, urge una gran necesidad. Entonces podemos reconocer que existen hoy lo que se llaman jóvenes millennials o la generación millennial, en la cual utilizan recursos online y recursos muy importantes, no solo para comunicarse, sino que si el docente lo sabe aprovechar, va a poder utilizar, ¿verdad?, inclusive los recursos que se ofrecen en la web 3.0 para producir aprendizaje. ¿Qué queremos fundamentar este tutorial? Primeramente, tenemos que reconocer que el docente tiene que asumir un rol frente a una problemática que es evidente. Uno, la falta de tiempo para el desarrollo de los contenidos y las competencias. Y dos, la falta de conectividad. Ahora, esto implica reconocer y definir qué es el modelo pedagógico clase invertida o aula al revés, Flipping Classroom. Y de eso nos vamos a ocupar inmediatamente. Queremos destacar que el modelo nace con dos docentes destacados en Estados Unidos, Aaron Sams y Jonathan Bergham, premiados como docentes del año
respectivamente 2003, Aram Sam y Jonathan Berham en el 2006, podemos ver esto, que ellos desarrollaron un modelo muy interesante en la High School de Worland Park, donde estaban preocupados por sus estudiantes que no podían asistir a clase por alguna afección física o por algún compromiso que tendrían ellos en cuanto al deporte o a la parte cultural. Entonces comenzaron a grabar videos, y estos videos los subieron y los colgaron en la web, de tal manera que estos videos pudieran servir de un adiestramiento, quizás no presencial, pero sí, no de manera directa, pero sí presencial a través de los videos. Ellos, como profesores del área científica, de física y de matemática, vieron que, al igual que en química, los resultados cambiaron con respecto a la educación tradicional, y algunos estudiantes que, aunque no faltaban, pudieron captar mejor los aprendizajes, ya que estos contenidos quedaban colgados en la web. Pues nosotros queremos explicar en esta hora qué es el aula invertida, qué significa, cuáles son los principios y cómo se desarrolla. Ahora, realmente, ¿qué implica este modelo pedagógico? Una oportunidad de mejora. Hay que reconocer que hay un aprovechamiento del tiempo escolar para ejercitar, integrar saberes a partir del trabajo que se inicia en el hogar. Y valga la redundancia, inicia en el hogar, porque los aspectos más relacionados con la explicación y la presentación de materiales se dan desde fuera del aula y determinado en lo que se llama un enfoque integral constructivista, que busca aumentar el compromiso y la implicación de los estudiantes con los contenidos curriculares para la mejora de la comprensión conceptual. Entonces, quiere decir que si nosotros utilizamos la taxonomía de Bloom como referencia para conocer el desarrollo de procesos cognitivos en nuestros estudiantes, nos vamos a dar cuenta que en el modelo tradicional se presta mucha atención a la parte de memorización y comprensión por parte del docente, y esto se desarrolla dentro del aula, dejando una gran responsabilidad a los alumnos para la etapa de aplicación, análisis, evaluación y creación en casa, lugar donde ellos no tienen quizás el apoyo de los padres y no tienen quizás el apoyo del profesional, del docente, de ese mediador profesional de la educación, de tal manera que los aprendizajes son realmente muy pobres, y los datos, los hechos y las evidencias demuestran que este modelo pues ha dado al traste con lo que se va desarrollando en nuestra sociedad en el siglo XXI. Por ende, surge el modelo invertido, o aprendizaje invertido más bien, donde los dos primeros niveles de la taxonomía, o sea, me refiero a memorización y comprensión, el alumno adquiere el contenido de las clases en casa a través de videos que puede manipular para aprender a su propio ritmo. Y esto es importante porque él puede regresar el video donde él quiera para poder aprender y poder a su ritmo desarrollar los contenidos propuestos por el docente, de tal manera de que él pueda utilizar lo que realmente necesita en cuanto a tiempo y espacio. En este modelo invertido, si le hemos dedicado a la comprensión y la memorización a través de la instrucción directa por video fuera del aula, nos queda más tiempo dentro del aula. ¿Para qué? Para que los alumnos y los docentes trabajen de manera colaborativa en el aula, a través de actividades que desarrollan habilidades complejas, identificando los errores y corrigiéndolos para aprender de ellos. Esto lo vamos a hacer extensivo a medida de que vayamos explicando en qué consiste el modelo. ¿Cómo se realiza de manera concreta? Bien, lo que queda es que se publica en línea, liberando el tiempo presencial para participar los estudiantes en el aprendizaje. Esto implica utilizar herramientas web 3.0, utilizando preguntas, generando discusiones, realizando actividades para explorar y articular y construir conocimientos. Recordemos que estamos aquí trabajando con los dos primeros niveles de la taxonomía de Bloom. Luego, para invertir una clase, es decir, flipear la clase, se debe hacer primero un recorrido de estas distintas herramientas que permiten realizar pruebas formativas y aplicarlas, realizar aplicaciones que le permitan al docente suplir sus explicaciones
desde el espacio virtual. O sea, que quiere decir que el docente debe tener cierto dominio, cierto conocimiento de estas herramientas y así poder sacarle provecho de una manera significativa a los espacios virtuales, de tal manera que la interacción con los estudiantes se pueda dar online, vía web. El uso de estos distintos lenguajes para exponer los contenidos y una serie de recursos que permitan incorporar práctica colaborativa. Entonces, dar la vuelta a la clase implica esto, que usted va a usar diversos recursos, tanto auditivos, ¿verdad?, como escrito, y le va a permitir, a través del movimiento de video, poder darle al estudiante una mayor amplitud de oportunidades para que aprenda. Y de esta manera usted no solamente va a tener una clase en línea, sino que usted va a interactuar vía chat, va a interactuar a través de cualquier tipo de comunicación que ofrezca la herramienta, para que a través de foros de discusión se puedan ampliar conocimiento y a través de los formularios se puedan realizar pruebas formativas. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que representa una secuencia en este aprendizaje invertido. Observemos detalladamente esta primera área, ¿sí?, donde decimos antes de la clase. ¿Qué se da antes de la clase? Los estudiantes estudian y preparan, ¿verdad?, todo lo que van a desarrollar dentro de clase a través de su participación en actividades, ¿verdad? Ellos se preparan previamente. Esto implica un poderoso asidero para el desarrollo de conocimiento dentro del aula, porque cuando estamos dentro del aula los estudiantes practican aplicando conceptos claves que ya aprendieron previamente fuera del aula, vía las herramientas web que estamos mencionando. Estos conceptos clave van a ser reforzados con realimentación y con el debido acompañamiento del docente. Esto implica que en clase vamos a tener agrupamientos pequeños y agrupamientos grandes. Y por ahí también podemos utilizar algunas herramientas que nos permitan hacer competiciones dentro del aula de clase, y esto detona la motivación y la participación entre los estudiantes. Una vez que termina ese proceso, nos abocamos que después de la clase el docente le propone actividades de profundización a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos evalúen lo que han aprendido en clase y evalúen también cuánto necesitan aprender lo nuevo. Esto hace lo que se determina como la extensión del entendimiento de sus aprendizajes. De esta manera, la zona de aprendizaje se extiende hacia afuera y los conocimientos progresan de una manera vertiginosa. Los resultados son fantásticos, ya que, mire, para una enseñanza presencial, solamente el profesor es el que más participa y tenemos el aula como una frontera. Una vez que los estudiantes salen, ya no hay oportunidad de captar su atención y de motivarlos a aprender. Mas, sin embargo, en el modelo Flipping Classroom se utiliza la enseñanza semipresencial, porque tenemos una fase preactiva que se detona fuera del aula, no necesariamente en casa, porque los chicos mientras viajan en el bus pueden ver los videos que usted ha plantado, ha colgado en la web, en alguna de las herramientas que vamos a mencionar posteriormente, y pueden inclusive mirarlos y realizar pruebas a medida que van en el transporte, a medida que van en el tranque de bus, y ahí van estudiando, van motivados, enganchados. Esto permite que cuando lleguen a clase usted se convierta en un tutor, no solamente dentro de clases, sino también vía online. Ya no tendremos entonces 45 minutos para una clase. Podríamos tener el tiempo que necesita cada estudiante para una clase, ya que es el contenido es el que nos ayuda a que se desarrollen los procesos cognitivos, y cada uno tendrá el tiempo suficiente para desarrollar lo que desea y necesita para aprender. Esto implica entonces una ruptura de frontera en cuanto a espacio y tiempo, que el docente pueda aprovechar liberando un poco de su tiempo en clase para luego no solamente hacer el acompañamiento, sino preparar las clases y de esta manera poder avanzar de una manera más profunda los contenidos. Aquí pues les dejo un cómics donde la profesora, ¿verdad?, explica qué es el modelo de Flipping Classroom o aula invertida, y luego los chicos motivados emprenden, ¿verdad?,
ese camino por recorrer, y esto implica responsabilidad de parte de los estudiantes. Queremos destacar claramente cuáles son los principios que rigen lo que es el aprendizaje invertido. Primero, destaquemos que es un medio que incrementa la interacción, ¿verdad? Y el tiempo de contacto personalizado entre profesor y alumno. Es un ámbito en que los estudiantes asumen una gran responsabilidad de su propio aprendizaje. Y esto es necesario para lo que se denomina el aprendizaje estratégico. Deben asumir, implicarse, deben tomar el rol de protagonista. Una clase en la que el profesor no es el sabio en el escenario, sino el guía al lado del alumno, o sea, el coaching, el acompañamiento, es el mentor. Y eso es importante porque no solamente genera confianza entre el estudiante y el docente, sino que también el estudiante se siente motivado y apreciado por parte del docente. Entonces, también podemos decir que es una combinación de la enseñanza directa y del aprendizaje constructivista, porque no es una enseñanza netamente presencial, pero sí es directa porque a través de los vídeos se va a tener contacto con el docente y el estudiante va a poder tener, ¿verdad?, la ventaja de poder mirar el concepto que el profesor está comunicando, y estos videos los puede hacer el profesor o puede también utilizar alguno que los traiga de alguna de las plataformas. YouTube, puede ser en el caso de TEDx, los videos de TED, que son muy importantes en la parte científica, documentales que él puede comentar y él puede incluir ahí pruebas formativas. Hay muchas herramientas que son inclusive gratuitas, que pueden ayudar a desarrollar este tipo de interacción y constructivista el aprendizaje, porque cuando llega a clase él pone en práctica los conceptos y construye su conocimiento a partir de su propia expectativa. Entonces es un medio por lo que los alumnos también ausentes pueden seguir el ritmo de lo que se desarrolla en los materiales en casa. Una clase en la que el contenido está permanentemente archivado para que los alumnos lo utilicen en acciones de repaso, de recuperación, de fortalecimiento, de consolidación de aprendizaje. Y es una clase en suma. ¿Por qué en suma? Porque vamos creciendo, vamos incrementando los aprendizajes a medida de que vamos proponiendo actividades más complejas al ritmo de los estudiantes, en la que los alumnos pueden tener una educación personalizada real. Hay estudiantes que van a desarrollar ciertas actividades a cierto nivel y otros van a poder avanzar. Entonces usted va a evaluar conforme al crecimiento de los estudiantes. Más adelante podremos explicar en otro video cómo se presta esto para la evaluación formativa y sumativa. Ok, en resumen, este método, ¿verdad?, tiene 4 grandes ejes: implicar, explorar, explicar y extender. La implicación tiene que ver con la interacción con el contenido multimedia que el docente cuelga en la web o el estudiante también cuelga en la web. Aquí vamos a tener, obviamente, la etapa de conocimiento y la etapa, ¿verdad?, donde él va a comprender lo que está fundamentado en cualquier concepto, en cualquier actividad. Luego hay una etapa de reflexión sobre cuestiones conceptuales. Significa que debe haber una actividad propuesta por el docente que permita explorar al estudiante, y con los links que él deja en la web puede construir wiki, puede trabajar en blog, puede trabajar en trabajo colaborativo usando herramientas poderosas, ¿verdad?, como Google Form, como Google Map. Puede utilizar también la herramienta para escribir en grupo en Google Word. Entonces Google Doc, una vez que él ha pasado por esta etapa de exploración, pasa al proceso de explicación dentro de clase. Y explicarle implica al docente saber guiar, saber preguntar, crear preguntas motivadoras, detonadoras, saber responder y también saber compartir con los estudiantes. En esta etapa aprende tanto el docente como el estudiante, y el docente prepara
su clase para que haya grupos pequeños trabajando en competición interna o simple y sencillamente compartir, ¿verdad?, lo que se va aprendiendo. Y luego se pasa a un grupo grande y se discuten las soluciones. Importante que el docente discuta las soluciones en esta etapa. Por último está la etapa de extensión, que es la metodología de resolución de problemas. Esta se puede dar tanto fuera del aula, emigrando hacia adentro del aula para la clase que sigue. Esto engancha a los estudiantes y los hace profundizar. Hay herramientas muy buenas que permiten identificar, por ejemplo, el nivel de aprendizaje cuando un estudiante estudia un documento en PDF. Perusall es una herramienta poderosa que hemos usado en este ejemplo y que vamos a discutir. Bien, aquí solamente queremos destacar que las generaciones han evolucionado con la tecnología. Y como podemos ver, de 1922 hasta la fecha, las generaciones han marcado inclusive el ritmo de estudio y de avance. Por eso es que la educación en línea tiene antecedentes muy fuertes y bien marcados. Podemos ver que en el 72 inicia el correo electrónico, que para el 79 se crean, ¿verdad?, los boletines y los grupos de discusión electrónica, iniciando los primeros principios de educación en línea. Y en 1987, por ejemplo, se estableció por primera vez en México una conexión permanente a Internet. Ya para el 2004 la UNAM tenía Internet y el Instituto Tecnológico de Monterrey tenía, ¿verdad?, en 1987. Ahora, con el desarrollo de Internet y los navegadores gráficos, la educación en línea se fue conformando. Esa educación en línea que estamos hablando, que la podemos utilizar como Web 3.0 para el desarrollo de posibilidades cognitivas de orden superior. Entonces, la educación en línea podemos definirla como una idea de aprendizaje a través de conexiones digitales y la colaboración entre iguales, donde tienen la capacidad de buscar, crear, colaborar con el objetivo de aprender nueva información. Es importante que el e-learning no es solamente TIC, o sea, tecnología de información y comunicación, sino que evoluciona a ese trabajo de capacidad de buscar, crear y colaborar a lo que se denomina TAC, tecnología de aprendizaje y conocimiento, donde el docente implica al estudiante en procesos cognitivos de reflexión, de análisis, de síntesis, argumentación. Entonces hay herramientas que son apropiadas y que proponemos para aplicar la metodología Flipping Room apoyado en este principio donde el estudiante debe de analizar, razonar. Estas herramientas las podemos agrupar, ¿verdad?, de tal manera de que si queremos innovar y llevar a la práctica esta metodología, podemos hacerlo de manera muy sencilla. Prestemos atención a los grandes grupos de herramientas. Por ejemplo, si queremos desarrollar actividades individual y colaborativa, podemos utilizar GeoGebra, Hotpotato, SonarClick, Moodle. Si queremos fomentar el aprendizaje colaborativo, entonces hablemos de Edmodo, Google mismo con todas las variantes que implica, como le hablé, Google Doc, Google Form. Si queremos evaluar a nuestros alumnos con rúbricas, está Technology, está Rubistar, Rootmaker, Teacher Planet, Aula Planeta. Tenemos también para poder trabajar en publicaciones y divulgar trabajo a WordPress, tenemos a Blogger, Aula Planeta y en Twitter. También podemos utilizar herramientas como Blue Screen, Happy Jack, Edbookless para crear video lecciones o video interactivo. También podemos crear murales virtuales en Glofter, en Padlets y crear presentaciones muy elegantes y muy intuitivas en Prezi, Photo Pitch, SlideShare y Aula Planeta. Por último, si queremos generar cuestionarios interactivos para el trabajo con la parte formativa en línea, podemos utilizar Quizlet, Socrative, Quiz Online y Quizstar. Ponemos un ejemplo. Si quiero utilizar el celular en clase para trabajar grupos colaborativos pequeños y grupos grandes, entonces uso Socrative y programo una carrera espacial. Y con este formulario o con esta plataforma podemos entonces hacer que los estudiantes voten y así la clase es mucho más motivante
y más, ¿verdad?, desafiante a la hora de participar. Queremos destacar de que ¿qué no es el Flipping Classroom o el aula invertida? No es sinónimo de video online. Lo que resulta más importante es la interacción, ya lo hemos dicho, y las actividades de aprendizaje significativo que ocurren cuando los profesores y los alumnos están cara a cara. Él no es un procedimiento para reemplazar a ningún docente por videos. Tampoco es un curso online. Hay que estar claro que no es un modelo que los estudiantes utilicen para trabajar a su antojo sin ningún tipo de estructura directa alguna. Tampoco se puede confundir que los alumnos se pasen todo el tiempo de la clase delante de una pantalla viendo video o haciendo actividades. Ni mucho menos se debe confundir que los estudiantes deben trabajar solos. Hay 7 tipos de Flipping Classroom o 7 formas de flipear una clase. Solamente vamos a mencionar donde los estudiantes trabajan en la clase inversa de manera estándar. Luego la clase inversa orientada al debate. Tenemos la clase inversa orientada a la experimentación. Tenemos la clase inversa como una aproximación. Tenemos la clase inversa basada en grupo, la clase inversa virtual y la clase inversa del profesor. Vamos a mencionar la clase inversa estándar. Los alumnos trabajan los videos en casa y practican lo aprendido con tareas tradicionales dentro del aula. La clase inversa orientada al debate tiene que ver con los videos asignados y sirven para desarrollar debate o reflexiones posterior en el aula. Aquí pues les dejo esta pequeña parte para que puedan ver la clasificación que hay. Ahora pues, ¿cómo podríamos nosotros tener por lo menos un modelo o un acercamiento de lo que sucede en clase? Veamos el ejemplo que tenemos en pantalla. La clase comienza y luego existe una evaluación inicial que puede tomarnos 5 minutos. Esta evaluación inicial, que podemos utilizar, por ejemplo, Socrative, nos permite hacer una discusión de los resultados de esa evaluación donde ellos votan con su propio celular o con algún ticket especial que en algunos casos, algunos colegios lo tienen. Luego de esa discusión de resultados, donde el docente está, ¿verdad?, dando las orientaciones y ayudando a apoyar en las conclusiones, se produce 10 minutos donde el docente trabaja de manera directa, ¿verdad? Puede ser las respuestas o las preguntas que los estudiantes han generado tanto en clase como en vía online. Y luego el docente programa por 15 minutos lo que son de trabajo en pequeños grupos, donde ha programado retos, problemas, investigaciones, proyectos, asignaciones de tarea, roles y discusiones. Esto se torna muy interesante, de tal manera que los resultados ahora se pueden transponer en la creación de grupos de discusión de trabajo más grandes para establecer votaciones sobre el mejor enfoque que se haya encontrado a la problemática, la respuesta a la problemática propuesta por el docente y los estudiantes. Y por último, nuevamente, jugamos sobre los contenidos que vamos a abordar por 10 minutos y así podemos concluir una clase enganchándolos para la próxima. El aula invertida, hay que destacar que es un proceso ordenado, coherente, donde el docente presta instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Y decimos presta porque el rol de él entre el camino que debe recorrer el estudiante para poder desarrollar aprendizaje significativo en el desarrollo de habilidades y destrezas propias de las competencias que se quieren lograr en cualquier especialidad, en cualquier asignatura, requiere que el docente sea un mediador profesional de la educación, que medie entre lo que desea y lo que tiene que aprender el estudiante y el mismo estudiante en sí. Esto implica que el docente debe planificar y al principio quizá cueste un poco, pero una vez que usted consigue poder tener el repositorio de video, el repositorio de actividades, el próximo año usted lo va mejorando y como todo va perfeccionando su método. Quiero presentarle a continuación un ejemplo que desarrollé este año con respecto a flipear mi laboratorio de electrónica. Yo soy docente de electrónica en el Instituto Profesional y Técnico e Industrial de la ciudad de Aguadulce, provincia de Coclé, en la República de Panamá. Es un colegio público del Ministerio de Educación, dirigido por el Ministerio de Educación de nuestro país, y estamos llevando esta propuesta a los colegios técnicos y a los colegios científicos y también a la primaria.
porque definitivamente los resultados son muy buenos. Todo parte en esta aplicación en que los estudiantes y yo llegamos a una conclusión, que la seguridad en nuestro país se ha convertido en un tema de todos los ciudadanos y cada vez más se requiere de una mano de obra calificada que atienda las demandas de instalación y configuración técnica de las alarmas contra robos residenciales y de establecimientos comerciales. Bajo este escenario nos propusimos capacitar a un grupo de estudiantes interesados en aprender a trabajar con los sistemas de alarma antirrobo, implementando el modelo pedagógico aula invertida Flipping Classroom. ¿Qué sucedía tradicionalmente cuando dictábamos este tipo de curso? Primero, que el adiestramiento se realizaba mediante exposiciones de parte mía, de como profesor, y los estudiantes tomaban apuntes para luego, de manera mecánica, realizar práctica de instalación de alarma, y los resultados eran devastadores, desfavorables, puesto que los estudiantes tardaban en enganchar con los nuevos conocimientos y habilidades, y cuando lo lograban ya era un poco tarde en cuanto a tiempo, y ya no podíamos dedicarle al desarrollo de talleres específicos en el área de la instalación o el área de la configuración de la alarma, porque el tiempo se había agotado. Entonces los resultados realmente eran desfavorables. Habían unas evaluaciones deficientes tanto a nivel formativo como sumativo. Teníamos poca atención personalizada para resolver dudas y esto desmotivaba a los estudiantes, y poco tiempo para atender la necesidad y la duda que ellos nos presentaban. Entonces esto nos tomaba hasta 20 horas y en 20 horas los resultados eran muy pobres. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo el uso del aprendizaje orientado a proyectos como estrategia, y para eso es diseñado una plantilla denominada Canvas, donde reúno una planificación integral de manera competente los aprendizajes que requerimos desarrollar con un poco de enfoque tipo STEAM. Ya veremos por qué. Porque integramos ciencia, tecnología, matemática, integramos también la parte artística dentro de nuestro proyecto de configuración. Entonces, todo Canvas tiene primero una situación de aprendizaje donde los estudiantes, ¿verdad?, simulan ser parte del personal técnico de una empresa dedicada a prestar el servicio de diseño e instalación de sistemas de alarma contra robo para residencias y locales comerciales. Y el desafío o producto final es precisamente configurar e instalar la alarma de manera integral. Esto, ¿verdad?, nos permite tener un panel, en este caso Vista 48 de la marca Honeywell, que se empleará, ¿verdad?, electrónicamente en la residencia y en los lugares comerciales, en este caso en un mini supermercado. Los estudiantes pues van a tener 3 preguntas guías que van a ser los ejes centrales, motivadores, y eso se escribirá en alguna parte del salón de clase o en el taller para recordarles cuáles son las preguntas que nos guiarán en el proceso. Existe primero la pregunta esencial. Dice, ¿cómo la tecnología digital colabora con la sociedad para el diseño del sistema de seguridad? Luego la pregunta de unidad, ¿qué tipo de panel de alarma es el más conveniente para proteger y vigilar una residencia y qué tipo de sensores deberíamos de emplear? Luego las preguntas de contenido más específicas serían, ¿en qué lugar de la casa se deben instalar el cerebro o, digámoslo así, el panel principal de control? ¿Y de qué manera contribuye la instalación de la alarma contra robo a la tranquilidad y a la paz en la comunidad? ¿Qué conocimientos técnicos requerimos? Ellos deben de saber qué tipo de sensores, qué tipo de distribución, qué cobertura se deben dar, cuáles son los espacios que se vigilan, cómo se cablean. Pues esas son las preguntas que van a estar siempre presentes. Una vez tenemos esto presente, entonces buscamos el currículum vigente en nuestro país y sacamos los objetivos de la asignatura de taller de circuitos electrónicos. En estos objetivos principales de aprendizajes vamos a seleccionar 3. Vamos a mencionar el primero: comprueba la conversión digital análoga con el fin de facilitar la toma de datos y su procesamiento en los equipos digitales. Despierta y crea el interés hacia los conocimientos de la tecnología digital y fundamenta el uso de los sistemas de conversión analógico digital
y de digital analógico aplicando las soluciones de problemas reales. En este caso, los problemas reales son utilizar alarmas electrónicas digital, pero aplicadas, ¿verdad?, a el entorno laboral en cuanto a la seguridad electrónica. Entonces tenemos 3 grandes metas definidas, 4 grandes metas. Una, diseñar en 2 dimensiones un plano, un croquis de la instalación de la alarma. Ellos deben entregar esto como meta. La otra meta sería instalar todo lo que es la infraestructura cableada, integrando sensores y paneles. Luego viene la etapa de deben configurar el teclado con los sensores y proporcionar las claves de acceso a cada usuario final, a la señora de la casa, al dueño del local, etcétera. Y por último, deben redactar y elaborar un resumen del proyecto de instalación según el manual de procedimiento, presentar un resumen en un video de divulgación y promover todo lo que es el desarrollo de su proyecto. También tenemos algunos contenidos que están relacionados, que nos vamos a mencionar, y los indicadores de logro que nos van a permitir evaluar el proceso. Mencionamos, por ejemplo, que ellos deben explicar que la conexión entre circuito analógico y un dispositivo electrónico requiere de una conversión análogo-digital. Luego deben instalar y configurar el panel de alarma basado en el manual y en el plano de infraestructura cableado. Y luego presentar un informe escrito, ¿verdad?, con todo lo que son las normas establecidas y el informe final de entrega para la instalación. En la etapa de evaluación tenemos 3 grandes momentos: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Para ello vamos a usar registros anecdóticos, matrices de resolución de problemas, matrices o rúbricas de resolución de problemas, rúbricas de creatividad, de trabajo colaborativo. También vamos a estar utilizando en coevaluación las listas de coteo y la rúbrica del mismo proyecto en sí. Y vamos a ver también en la heteroevaluación las pruebas escritas y la rúbrica del proyecto. Entre las tareas y actividades, ellos van inicialmente a desarrollar todo lo que habíamos planteado en el aula invertida. Primero observan y analizan el video con respecto a lo que son los paneles. Discuten también la necesidad de levantar un plano referencial de cómo van a hacer la conexión. Ellos deben generar preguntas, recopilar información sobre cómo se instala y se configuran alarmas. Luego también deben revisar todo lo que es la biografía, el manual para hacer la instalación. Luego deben acceder al aula virtual para poder revisar los documentos, mirar los videos y desarrollar la prueba formativa. Por último, realizar prácticas de medidas guiadas, tomando las normas de seguridad, generar un informe y desarrollar ejercicios de ampliación donde generan claves para usuarios que van a utilizar la alarma en cuanto a la residencia y el hogar. También en este Canvas tenemos la forma como se va a difundir el proyecto. El proyecto se va a difundir a través de un video que van a desarrollar ellos y luego van a divulgarlo en un panel donde van a invitar a la comunidad educativa de la escuela y a algún empresario de la localidad que los pueda emplear para demostrar que ellos conocen cómo se configura, instala y se siguen las normas de seguridad a la hora de plantear un proyecto de instalación de protección electrónica. Ya por último, pues tenemos los recursos que vamos a utilizar. Las herramientas TIC, se refiere a todas las herramientas, por ejemplo, Google Drive, Google Classroom, como aula virtual, Google Form, Edpuzzle, Perusal y la bibliografía digital que se cuelga en Google Drive. Los agrupamientos, vamos a tener técnica didáctica, por ejemplo, lo que se denomina Just in Time Teaching, que significa enseñanza justo a tiempo, y vamos a hablar también de la técnica enseñanza por compañero o el peer instruction en inglés, y el aprendizaje basado en equipo, que es el Team Based Learning, trabajo grupal de 4 estudiantes. En un video posterior podremos explicar en qué consiste cada uno de estos tipos de estrategias que se utilizan en el aula invertida. Bien, el diseño de la experiencia radica, como lo hemos dicho, en 3 grandes etapas. Una fuera del aula, ¿verdad?, donde se rompe la frontera del aprendizaje. Aquí se va a utilizar el Google Classroom como aula virtual y el video donde el docente ha trabajado la prueba formativa para saber qué saben los estudiantes en cuanto a conceptos básicos. Se va a utilizar la herramienta Edpuzzle. Luego vamos a utilizar el Google Form para que ellos desarrollen, ¿verdad?, una prueba formativa
a través de un formulario que se cuelga en Google. El documento base o el documento escrito donde está todos los conceptos básicos de instalación de alarma, cualquier sea la marca, se va a colgar en Google Drive. Ellos lo leen y luego entonces lo desarrollan en Google Form. Luego viene la etapa de durante la clase, donde ellos son asesorados conforme a la necesidad, y aquí se da ya prácticamente la construcción práctica guiada, el trabajo colaborativo entre pares, y por último tenemos después en clase profundización con el uso de Perusall, utilizando lo que se llama el PDF para un aprendizaje profundo. Aquí los estudiantes comprueban, ¿verdad?, su conocimiento y extienden el aprendizaje para configurar alarmas de manera más compleja. Queremos destacar, aquí está, pues lo que hemos explicado anteriormente. Tenemos 3 grandes columnas: asignación, estrategia de evaluación y qué recurso didáctico fue asignado. Ya explicamos pues que en primera instancia Putler en el video, ¿verdad?, se va a verificar la evaluación de análisis de los resultados estadísticos de la respuesta de ellos como estudiantes, y nos va a permitir orientar y reforzar los conceptos que le ha costado comprender antes de la clase presencial. O sea que él no muestra un estadístico. En Edpuzzle se muestra un estadístico de cuánto el estudiante le costó o cuánto le fue más fácil asimilar cierta etapa del video. Esto va a ayudar al docente a poder reformular su actividad de aprendizaje. También en Google Form, como dijimos, está, ¿verdad?, el documento que deben estudiar, y en Google Form es como un aula virtual donde vamos a colgar todos los videos, vamos a colgar todo lo que se desarrolle dentro del proceso de aprendizaje. El Google Form es la resolución de las pruebas en forma de ítem, de selección múltiple, de respuestas cortas, y la misma miden el nivel de conocimiento y de comprensión de conceptos muy básicos que están en el contenido del PDF que se colgó allá en Google Form, en Google Classroom. Y el Google Drive, que nos sirve como un repositorio de actividades y de las pruebas realizadas en la nube, de tal manera que siempre va a quedar colgado todo el material y los estudiantes van a poder utilizarlo cuando lo necesiten, donde estén. Aquí puedes una imagen del Google Classroom con todas las actividades que implican, todos los documentos y un poquito el estadístico de quiénes van respondiendo, quiénes van resolviendo, quiénes entregan a tiempo. También tenemos el Puzzles, donde está el video, donde ellos van a mirar y hacer su prueba formativa. Luego el Google Drive, donde están todos los repositorios con respecto, ¿verdad?, a los contenidos que vamos desarrollando. Y el Google Form, donde está el formulario de prueba una vez ellos lean lo que han encontrado en Google Drive con respecto a la instalación de alarmas. Queremos destacar que todo proceso de aprendizaje en el taller, en el laboratorio, en cualquier clase, está implicado con el aprendizaje estratégico. Y esto lo dice, ¿verdad?, en la Universidad de Berkeley se establece que existen 3 grandes etapas en el proceso de aprendizaje estratégico empleado en aula invertida o aprendizaje invertido. Información, conocimiento y aplicación, acción. En esta etapa de información se adquieren datos. Esto se puede hacer fuera de clase y dentro de clase. Eventos, cálculos se analizan. Luego la etapa de conocimiento, que implica procesos cognitivos muy fuertes de orden superior, donde el docente propone análisis, síntesis, argumentación, indagación y evaluación, y le brinda la oportunidad al estudiante que compare, que pueda crear nuevos productos. Y por último, el estudiante puede seleccionar los aprendizajes que requiere para realizar su aplicación en cualquiera de los niveles, ¿verdad?, de entorno donde él se mueve, ya sea a un nivel social, a un nivel técnico o a un nivel de investigación científica, en fin, donde él tenga que resolver problemas de manera compleja. Quiere decir que cuando pasamos por información, conocimiento y aplicación y acción, tenemos entonces desarrollo de competencia. Aquí un ejemplo de las actividades desarrolladas en cuanto al proyecto que hemos estado trabajando, y podemos ver que está la etapa de información, la etapa de conocimiento, la etapa de acción y aplicación. Acá le dejamos pues un video que luego posteriormente vamos a estar mirando. Este video representa lo que se hizo en clase, y por último, después de clase tenemos entonces
que se realizan actividades de profundización de conocimiento fuera del aula. Y se emplean desafíos de creación. En este caso se le asignó al estudio del manual de instalación de la alarma. Se le solicitó resolver cuestionarios vía online en la plataforma web Perusal. La misma proporciona un instrumento de evaluación de manera profundo, de tal manera que los estudiantes se puede conocer el grado de integración de conocimiento y el grado de profundidad en cuanto a los niveles de conocimiento que los muchachos han alcanzado. Aquí un poco pues la imagen sobre este Perusal, que es muy intuitivo y muy interesante. Y acá pues les dejo una foto del panel de alarma, una foto del ambiente que se utilizó, ¿verdad?, para programar la alarma, y los chicos pues que en vacaciones el 2 de enero al 6 de enero estuvimos trabajando estos 4 días de manera ardua. Acá un video con la feria científica electrónica que se desarrolla en nuestro colegio. Sin más preámbulo, le damos pues las gracias por habernos acompañado y esperemos que este video sea de bendición y este tutorial le pueda servir a usted para que pueda invertir su clase. Abajo les voy a dejar unos links donde vamos a ver testimonios de los estudiantes sobre esta actividad de la alarma y cómo ellos recomiendan este método y cómo lo desarrollaron y cómo se sienten. También vamos a dar testimonio de estudiantes egresados que han pasado por este modelo y que hoy día están trabajando en una empresa, y allá en la empresa pues en ese video se muestra al dueño de la empresa hablando sobre lo beneficioso que es preparar a los muchachos de manera competente en áreas de interés, con salida laboral y con promoción a nivel universitario. Muchas gracias. Sin más preámbulo, desde Panamá, saludos a todos.